Pues otra vez ya estamos de regreso, amigos, aquí con el señor arquitecto Toño Lorenzo Monterrubio. Adelante, señor arquitecto. Apenas nos va a alcanzar el tiempo. Sí. La conferencia del arquitecto fue muy amplia, pero bueno, pues estamos platicando de los puntos sobresalientes. Así es. Bueno, me gustaría comentarles ahora de un ejemplo muy interesante en la Sierra Alta, en el municipio de Mezquititlán, en San Agustín Mezquititlán, que es la capilla de Ocuilcalco. La capilla de Ocuilcalco estaba en un lugar que antiguamente se llamaba Atlihuetzia o Atlehuetzian, de acuerdo a otra fuente, y se trata de una capilla abierta en donde vemos precisamente el núcleo principal y una serie de celdas que están a un costado de esta gran capilla abierta y que posteriormente fue ampliada con una serie de muros para convertirla en un templo cerrado. Es sumamente interesante la conformación porque en la parte superior, que corresponde al presbiterio, hay un cuarto. Entonces esto nos remite de nuevo a estos conventos de frontera o conventos fortaleza, en donde los frailes se vieron obligados a subir como una forma de protección o de defensa contra las flechas de los chichimecos para defenderse de esta manera, alejándose de estas armas ofensivas. Y arriba de los altares, arquitecto. Exactamente, arriba del altar para principal. Darles un símbolo de que aquí no, respeten, aquí no se puede, o sea, sí, la parte más sagrada, digamos. La parte más sagrada estaba encima de este cuarto. Tuve la oportunidad ya de subir a la azotea y tiene pues realmente una cuestión muy interesante en esta parte, que es ¿pintura? ¿Mural? Bueno, hay una pintura mural en el ábside que corresponde a una escena de la Pasión. Está un Cristo en esta iglesia vieja o la capilla de Ocuilcalco, que está siendo azotado por estos soldados romanos, y que descubrí es una representación muy similar a la de este español en Xochoteco, en la capilla de Santa María Xochoteco, que está siendo atormentado por una serie de demonios en una escena del infierno. Entonces me parece muy interesante esta referencia. Bueno, acudí con mi suegra, que ha leído mucho la Biblia, y me comentaba que muy probablemente la escena de Xochoteco sea la de un falso profeta. Y es interesante la referencia porque al tener unas creencias diferentes de esta ortodoxia, pues eso fue lo que lo condenó a este individuo. Pero es muy interesante cómo la similitud de los patrones estilísticos, en donde nada más simplemente cambian el contexto y ya es totalmente otra lectura, ¿no? Sí, arquitecto. Bueno, tenemos aquí el cuarto que le comento, que incluso tiene todavía una ventana. Entonces es definitivamente un cuarto que está sobre este gran presbiterio. Al fondo se ve la torre del campanario, que también es una torre muy interesante, y yo pienso una torre única. No hay una torre así con las ventanas, con la ventana vertical. Lado. Sí, exactamente, el vano vertical. Esta es la pequeña ventana en donde se podían asomar los frailes. Está, como ve usted, en un estado muy, muy ruinoso. Se ha consolidado un poco los muros, pero bueno, pues ahí está. Y este es el convento de Chapulhuacán. Este sí plenamente es uno de los conventos de frontera, en donde las celdas están en la parte superior de la nave del templo. Entonces ahí tenemos que se trastocó por completo el patrón, el programa arquitectónico de los conventos tradicionales del centro de México, en donde está la iglesia a un lado y el claustro con sus arcos, etcétera, en un costado de la iglesia. Normalmente en el costado derecho.
Aquí ya no fue posible, precisamente por estas incursiones de los chichimecas que vemos claramente expuestas en parte del mapa de las relaciones geográficas del siglo XVI, en donde están los chichimecas con arcos y flechas atacando los conventos de Xilitla, el fuerte de Jalpan, que ahora está en el estado de Querétaro, y Chapulhuacán y Chichicastla, que son estas fundaciones del septentrión novohispano, ya plenamente en la zona conocida como la Gran Chichimeca. Entonces, pues es interesantísimo cómo esta proporción hace que el convento asentado sobre la nave del templo, entonces eleve la altura de estas fundaciones, y es algo que parece ser la iglesia de Huejutla, el convento de Huejutla también poseía. En el ábside del convento de la iglesia de Huejutla aparece una casita, una construcción. Aquí vemos el detalle, una construcción como un jacalito cubierto a 4 aguas, que seguramente también se refería a este afán por defenderse. Ya decía también el mismo cronista de la orden, que es Juan de Grijalva, que las flechas de los huastecos eran realmente para temerse. Los huastecos también tenían una gran carga de violencia, precisamente por defender sus territorios. Y entonces estas fundaciones agustinas, incluyendo la de Huejutla, muy probablemente tuvieron este sentido de fortaleza, ¿no? Muy bien, arquitecto, pues qué interesante. Yo quiero decirles, amigos, que vamos a pasar ahorita a la cápsula de la parte de libros, en donde el licenciado Abraham Chinchillas nos va a platicar sobre la vida de uno de los evangelizadores más destacados de la Sierra Alta, a quienes los propios indígenas nombraron el Santo Roa. Ese fue el apelativo que le pusieron a Fray Antonio de Roa por su conducta intachable y por su infatigable trabajo. Hablará entonces Abraham Chinchillas de la vida de Fray Antonio de Roa, para después finalizar el señor arquitecto y su servidor con el tema en la última parte del programa. Estimados amigos, continuamos ahora hablando de un personaje fundamental para la expansión de los conventos agustinos en la Sierra Norte del estado de Hidalgo. Este religioso nació en 1491 en la villa burgalesa de Roa. Sus padres fueron Fernando Álvarez de la Puebla, un distinguido caballero castellano, y doña Inés López, su madre. De ella tuvo la educación religiosa férrea, y a los 14 años, siendo laico, fue nombrado canónigo de la Colegiata de Canónigos Rurales de San Agustín de Roa. Esta función la desempeñó día con día con la mayor fidelidad posible. En 1524, cuando contaba con 33 años de edad, pasa a la vida religiosa, ingresando con los agustinos de Burgos. Toma entonces el nombre de Antonio de Roa y profesa en 1528. A pesar de tener ciertas reticencias para ordenarse, es ordenado algunos años después. Él llega en una misión de 12 agustinos a la Nueva España en el año de 1536, acompañado con un hombre que será una pieza fundamental en su vida y un gran amigo. Me refiero a Fray Juan de Sevilla. Juan Fray de Sevilla era el prior y el padre Antonio de Roa venía acompañándole. Empiezan su actividad evangélica en la llamada Sierra Alta, es decir, lo que hoy conocemos como la Sierra Norte de Pachuca, al noroeste de la Ciudad de México, en lo que ahora se conoce como el estado de Hidalgo. Los indios que vivían en esta zona no vivían en poblaciones concentradas, sino que vivían diseminados por algunos riscos de la región, lo que hacía la tarea de evangelización muy complicada y lo que obligó a fundar órdenes religiosas en varios puntos de la Sierra Alta del estado de Hidalgo. Por aquella región abrupta y montañosa, cuenta Grijalva, entraron tanto Juan de Sevilla como Antonio de Roa, corriendo por estas sierras como si fueran almas, decían, buscando a indios que convertir. No había modo, decían en algunas crónicas, y la tarea se volvía un poco complicada, un poco difícil. Sin embargo, Antonio de Roa recordó cuál había sido el objetivo que le había llevado a la vida religiosa, y era precisamente el estar pues con uno mismo, haciendo reflexión acerca de la
de la religión católica y tratando de comunicarla a sus semejantes. Esto llevó a que fueran a distintos puntos de lo que hoy conocemos como el estado de Hidalgo, desde Atotonilco el Grande hasta la misma ciudad de Huejutla, donde fue que pusieron, digamos, el centro de operaciones de esta actividad de agustinos. Hacia el año de 1538 ya conocía el idioma español a la perfección, así que regresó a la Sierra Alta y allí, siempre a pie, inició una vida misionera formidable que habría de extenderse especialmente por las montañas de las Huastecas Potosina, Veracruzana y por supuesto de la Huasteca hidalguense. Logró convertir a muchos indios y fundó varios conventos. Además, se encargó de la construcción de muchos de ellos con sus respectivos templos en ciudades como Molango, Xochicuatlán, Tlanchinol, Chichicaxtla y la misma Huejutla, que como les digo, fue el centro de operaciones de la actividad evangélica. En estas poblaciones pues se enfrentó a las creencias politeístas y se ganó a través de estos ejercicios a muchos seguidores, no solamente para la religión cristiana, sino también que le apreciaban como sacerdote de la región. Nunca dejaba ya el padre Roa aquellas montañas. Había decidido pues quedarse a vivir ahí, entre los indios que estaba convirtiendo, donde misionaba y servía incansablemente a estas personas para llevarles el evangelio. En estas andanzas no olvidaba su relación con Juan de Sevilla, que en ese momento era prior de Atotonilco el Grande. En algunos casos, al lugar donde más iba Fray Antonio de Roa era precisamente a Atotonilco el Grande para platicar con su gran amigo Juan de Sevilla. Se pasaban largas horas pues conversando, se confesaban mutuamente como sacerdotes y sin comer juntos volvía Roa a sus lugares de misión, como les decía, siempre a pie. Este será un dato importante para pues el tamaño de este personaje. En algunos casos, por ejemplo en la ciudad de Molango, Fray Antonio de Roa se enfrentaba directamente a las creencias politeístas de estos pobladores y al lograr vencerlos pues fundaba también ahí otra misión. Se acercaba no solamente de los propios compañeros agustinos, sino que lograba fomentar en algunos de los indios que vivían en esa zona pues la religión católica, quienes se volvían además fieles colaboradores de la causa evangélica. Esto le permitió a Fray Antonio de Roa pues obtener el cariño de mucha gente que lo seguiría hasta el final de sus días. El padre Roa, quizá de andar siempre descalzo por los caminos, llegó a tener heridas en sus pies, heridas en algunas ocasiones muy graves. Sin embargo, decían quienes lo conocían, y está registrado en algunas crónicas de la época, nunca le vieron sentado, pero ni aún este pequeño descanso quiso dar a su cuerpo en 25 años que estuvo en la Sierra Hidalguense. Y cuando algunas personas que hablaban con él no se querían sentar, él con mucho gusto y alegría les obligaba a que se sentasen para hablar con él, quedándose él siempre de pie. Un hombre entregado a su actividad religiosa, a disipar el evangelio, y un hombre pues que es pieza fundamental para entender la expansión de la fe cristiana en las tierras de la Nueva España. Un personaje que vale la pena recordar. El Banco de México ha desarrollado una tablilla para que las personas con discapacidad visual puedan identificar los billetes con base en su tamaño y con ayuda de caracteres en braille. Para mayor información sobre cómo obtenerla, consulta www.banjico.org.mx/tablilla o llama al teléfono 01800 Banjico 226-9426. La tablilla de billetes es gratuita. Queda prohibida su venta. Banco de México. Hola, somos los Reyes Magos. Pronto te veremos en la cabalgata de Actopan. Ahí desfilaremos junto con muchos personajes que sabemos que te gustan. Ven a compartir en familia la cabalgata de Reyes que el gobierno del estado y el sistema de Fidalgo organiza para ti. El próximo 9 de enero a las 19 horas en Boulevard Carretera, México Laredo. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Navidad en familia, tradición hidalguense. Tengo derecho a disfrutar de la vida. Tengo derecho a convivir con respeto. Tengo derecho a oportunidades de trabajo. Tengo derecho a un tratamiento médico de calidad y a un trato digno. Las
personas que vivimos con VIH o SIDA, como todos, tenemos derechos. Acércate a la CNDH, Derechos Humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos aquí, agradecemos a Abraham Chinchillas por su cápsula de Fray Antonio de Roa. Yo opino, le decía al señor arquitecto, que la santidad personal, la conducta personal y el trabajo pastoral de estos frailes agustinos merecería, de veras, con mucha claridad, ser propuestos para la canonización. Porque gracias a ellos se debe que la gran parte de esta zona del estado y el Valle del Mezquital practiquen nuestra religión, el cristianismo, el catolicismo. Y ellos lo hicieron desinteresadamente, amigos. Ellos no vinieron a América por ningún botín. No vinieron a América a disfrutar. Dejaron todo en Europa, hasta familia, no la volvieron a ver nunca, por trabajar con esos indígenas. Y fueron el aceite, bálsamo, salvador de las heridas causadas por los crueles conquistadores. Entonces, si estudiamos la vida de estos santos, deberíamos intentar su canonización. Al menos para nosotros, los que los conocemos, son verdaderamente hombres llenos de santidad. Perdón, arquitecto. Continuamos con las construcciones. Veo que quiere usted hablarnos del convento viejo de Chichicastla en Hidalgo. A ver. Mire, es muy interesante este convento. Es una de las primeras fundaciones agustinas en estas grandes serranías. En 1539 se fundó este establecimiento, que se denominó como el convento de Nuestra Señora de Montserrat, porque precisamente las montañas le recordaron claro, este santuario de Montserrat, sí, cerca de Barcelona, a los frailes. Entonces se dieron a la tarea de construir un primer asentamiento que ahora está totalmente en ruinas, precisamente porque la mano de obra eran los chichimecas, y los chichimecas, al ser nómadas y no tener una tradición constructiva, pues hubo una serie de errores constructivos en cuanto al entramado de la piedra, la misma mezcla que se empleó, etcétera, que causó el desplome súbito de muchas de las bóvedas de este convento. ¿Algún fenómeno como un temblor no habría, arquitecto, para que se cayeran? Claro, como dice usted, estaban mal construidas, pero sí, en esa zona no sé si podía haber habido algún movimiento telúrico y haber tenido ese problema. Toda esta zona, arquitecto, no es una zona de temblores, de terremotos. Es una zona bastante estable. Al ver el mapa, el plano de este convento, el primer convento que se asentó en esta población, nos damos cuenta de una serie de características extraordinarias. Por ejemplo, la capilla abierta, que es esta parte del centro, es la que preside todo el conjunto, y precisamente la espadaña, que es una espadaña extraordinaria donde se albergan las campanas, se desplazó hacia un lado para que el eje compositivo de la capilla abierta diera todo el paisaje maravilloso de la serranía. Y en la parte de atrás está sentado el convento principal de los frailes. Aquí tenemos la espadaña magnífica, ahora ya, por supuesto, ya sin campanas y en un estado bastante lamentable de abandono. Y aquí está precisamente esta perspectiva hacia el Cerro del Águila, toda la serranía esta de Tlahuiltepa, que hace de estas fundaciones una combinación maravillosa, totalmente armónica, entre una creación humana y la creación natural. Qué bonito, qué espadaña tan bien proporcionada, y parece que estamos viendo unas ruinas de la época de los romanos, arquitecto. Sí, así es. O sea, como de la Edad Media, una cosa así. Claro, es lo mismo que comentábamos de esta fusión entre el medievo y el Renacimiento. Una parte de este convento
de Chichicastla, el convento viejo, y yo la denominé de los Palomares, porque precisamente parece que dan esa impresión de una serie de orificios que están en la parte exterior del muro y que no se refieren, por tanto, a cabezales de vigas o empotramientos de las vigas. No, y están muy grandes para eso. Porque además tienen ciertos aplanados, está aplanado por dentro. Entonces no son cabezales o asentamientos de las vigas, sino probablemente eran unos sitios donde las palomas se asentaban para servir de mensajería, eran las formas que tenían para comunicarse en ese siglo, en donde era muy difícil ir y venir por estas serranías. Me da la imagen ahí, arquitecto, de estos arcos ciegos tipo cornisa que tenían los iglesias románicas. En la parte superior, sí, ¿verdad? En la parte superior. Claro, de las portadas. Sí. Finalmente, con la debacle y el desplome de este convento, los frailes realizaron otra iglesia a unos 200, 300 metros del lugar, con lo cual este pueblo es extraordinario porque es la única población junto con Meztitlán que tiene dos conventos del siglo XVI juntos, cerca, en el interior de la población. Ajá. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención, arquitecto, de esta población, Chichicastla, porque yo al principio no entendía por qué dos conventos, siendo una población tan retirada, tan pobre, tan marginada, aún en la actualidad. Y bueno, pues tiene mucho que ver con todas estas problemáticas y conflictos y contradicciones sociales que se vieron reflejadas en la arquitectura. Entonces, dentro de esta iglesia, que podríamos decir es la iglesia nueva de Chichicastla, hay también una capilla abierta que conformó parte del núcleo principal, el núcleo primitivo de este conjunto, y que está compuesta de la capilla abierta, una sacristía y un bautisterio en un costado. Y tiene una serie de pintura mural interesantísima y de un primor extraordinario, con unas filigranas y unas proporciones muy interesantes. Es muy interesante que la pintura mural está repitiendo las nervaduras góticas, y es una manera, por supuesto, económica para brindar una decoración de los espacios adecuada, y que se remonta a estas bóvedas de nervaduras que comentábamos de la época del medievo europeo. Y bueno, la otra población que también forma un sistema constructivo muy parecido al de Chichicastla es la de Ilamatlán. Ahora está en el estado de Veracruz, pero también era en el siglo XVI una de las fundaciones más importantes de los agustinos. Y también vemos una capilla abierta que está rigiendo y presidiendo el gran asentamiento. Y ahora se le añadió también, como en el caso de la capilla de Ocuilcalco, una nave cerrada, con lo cual la lectura se dificulta y hay que empezar a desmenuzar al edificio, y eso es lo que comentábamos en un principio, de que estas arquitecturas son documentos de primera mano, son realmente como libros en piedra. ¿Que hay que leer? Hay que leer, y tienen una estructura, una sintaxis, ¿verdad? Unas páginas en piedra que se pueden muy bien interpretar, pero para ello hay que aguzar el ojo, hay que adiestrarlo, ¿no? No, y tener los conocimientos que usted tiene. Muchas gracias. Y realmente, pues es lo que comentábamos en otra ocasión, saber ver, ¿no? Con esto necesitamos que todas estas comunidades que tienen bajo su resguardo estos patrimonios realmente se interesen por su conservación y se enorgullezcan porque tienen un patrimonio único, un patrimonio maravilloso, y que realmente forma parte de esta gran historia que frailes e indígenas construyeron durante tantos años. Esas ventanas gemelas o geminadas me causan mucha ternura. En el caso de estas arquitecturas casi semirurales o muy rurales, arquitecto, hay a veces una gran ingenuidad, pero que tiene
un sabor muy especial en la arquitectura, ¿no? Sí. No tiene la monumentalidad ni la calidad de proporciones que tienen los conventos grandes, pero aquí hay detalles sumamente ingenuos pero agradables de la arquitectura religiosa. Sí, que no dejan de tener también cierta delicadeza. Estas ventanas ajimezadas, ¿verdad? También son propias de este románico que recibimos. Este es el convento en la parte también posterior de la capilla abierta, muy parecido a Chichicastla. Vea usted el estado de ruina en el que se encuentra. Es lamentable, pero solamente gracias a la solidez de estos muros, que es el caso de la capilla de San Juanjo en Zacualtipán, unos muros sólidos, tienen más de 1 metro de ancho, es lo que sostiene la bóveda de cañón corrido. Esto formaba también parte de otro convento muy cerca de la cabecera municipal de Zacualtipán. Vea usted las ventanitas en forma de arcos conopiales que comentábamos, muy estrechas, muy esbeltas, y que ya en el catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo, este es un apunte de Justino Fernández, el gran historiador del arte que se fue hasta el lugar alrededor de 1930 y dibuja todas estas construcciones maravillosas. Tiene una serie de cornisas que remiten a formas vegetales, que es muy interesante porque todo esto es parte de un simbolismo que tanto franciscanos como en Tepeapulco, como los agustinos que estamos tratando, tocaron en estas construcciones. Ve usted el ramaje vegetal, cómo va ondulando. Y claro, es como los querubines o los angelitos, son parte de esta simbología que son elementos comunes a todas las órdenes, ¿no? Esta es parte del asentamiento de este convento con varias celdas. Es un estado de ruina total. Y creo que valdría la pena por lo menos empezar a limpiar el terreno, consolidarlo, etcétera, ¿no? Y este es un ejemplo extraordinario. Qué foto tan bonita. La gran Sierra Gorda atrás, la aspereza de la Sierra Gorda, ¿verdad? Que es el estado de Querétaro, ya prácticamente. Sí, aunque esta iglesia está en el municipio de Zimapán. Es en Hidalgo. En el estado de Hidalgo, pero forma parte del único establecimiento dominico que hubo. Estamos hablando de la misión de Nuestra Señora de los Dolores, y es pues un caso único y muy interesante que nos habla de lo agreste de la topografía. La iglesia tuvo que ser construida en una elevación separada del convento porque no había un espacio, una superficie plana lo suficientemente extensa para poder ubicar el convento junto a la iglesia, que era la norma común. Entonces hay que recorrer unos 200 metros para que en otra elevación encontremos algunas celdas. Entonces vea usted... Celdas son las habitaciones de los frailes. Las habitaciones, digamos, las recámaras de los frailes. Ahora, lamentablemente, la torre que vemos en esta fotografía de 1998 ya se derrumbó o se cayó, ya está desplomada, es una desgracia. Se podría reconstruir en un momento dado. Agradezco mucho al doctor Antonio Lorenzo Mantorrubio su presencia, a Abraham Chinchilla su cápsula. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Gracias, arquitecto. Muchísimas gracias. Hola, somos los Reyes Magos. Pronto te veremos en la cabalgata de Apan. Ahí desfilaremos junto con muchos personajes que sabemos que te gustan. Ven a compartir en familia.